A veces no necesitas más fuerza, necesitas soltar. Porque hay batallas que no se ganan empuñando el control, sino abriendo las manos. Nos enseñaron a no rendirnos, pero nadie nos enseñó a rendirnos a Dios. Y por eso hay gente cansada, agotada, vacía, no por falta de fe, sino por exceso de pensamiento. Tu mente corre, pero tu alma grita, descansa por favor. No naciste para controlarlo todo, naciste para confiar. Hoy quiero hablarte sin religión, sin discurso bonito. Hoy quiero hablarte del arte más difícil del mundo. Soltar cuando tu mente exige entender. Vivimos saturados de información, de teorías, de estrategias. Y aún así, cada noche, cuando todo se apaga, tu mente sigue corriendo como un tren sin frenos. Piensas, repiensas, analizas, calculas. Pero déjame decirte algo, no todo lo que se piensa se resuelve. Hay una guerra que no sangra por fuera, pero te está dejando sin fuerzas por dentro. La guerra de tu cabeza, esa batalla invisible donde tú eres soldado, enemigo y juez al mismo tiempo. Y lo peor es que nadie lo nota. La gente te ve sonriendo, pero tú sabes que por dentro hay ruido, demasiado ruido. Yokoi Kenji dice, el ruido mental es el mayor ladrón de propósito. Y es verdad. Porque mientras tu mente habla, tu espíritu calla. Y cuando tu espíritu calla, pierdes la brújula. Te llenas de planes, pero te vacías de paz. Hay quienes duermen 8 horas y despiertan más cansados. No es el cuerpo, es la cabeza. No descansan porque duermen con el enemigo. Sus pensamientos. Pensar demasiado no es inteligencia, es miedo disfrazado de responsabilidad. Pensar demasiado es decirle a Dios, déjame a mí que yo puedo solo. Y eso es orgullo espiritual, aunque suene duro, porque querer controlarlo todo es creer que tú eres Dios, pero no lo eres. Y qué alivio, ¿no? Qué alivio saber que no tienes que tener todas las respuestas. Qué alivio entender que descansar no es rendirse, es confiar. Necesitas silencio, no silencio afuera, silencio adentro. Ese silencio donde la mente se arrodilla y el alma respira, donde dejas de orar pidiendo explicaciones y comienzas a orar entregando peso. Ahí nace la paz. Y la paz no viene cuando todo se entiende. La paz llega cuando decides soltar lo que no puedes entender. Porque hay cosas que no fueron hechas para ser explicadas, sino para ser vividas. Hay preguntas que no tienen respuesta ahora, pero sí propósito. Y mientras tú luchas por entender, Dios espera que confíes. Cuando tu mente calla, tu espíritu escucha. Y en ese instante cambia todo, no afuera, dentro de ti. Porque el milagro más grande no es que cambien las circunstancias, es que cambies tú. Así que hoy, si tu cabeza grita y tu alma no puede más, haz una pausa. Respira. No necesitas otra idea brillante, necesitas paz. Porque cuando la mente se calla, el corazón por fin recuerda quién tiene el control. Dios. Nos da miedo soltar, porque nos enseñaron que soltar es perder, que soltar es rendirse, que soltar es fracasar. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. Soltar no es perder, es ganar ligereza. Es dejar de cargar con lo que ya no te pertenece. Es mirar al cielo y decir, Dios, yo ya hice mi parte, lo demás es tuyo. Hay personas que van por la vida como mochileros del pasado. Cargan recuerdos, culpas, heridas, personas que ya no están. Y claro, caminan pero no avanzan. Corren pero sienten que no llegan. No es que no tengan fuerza, es que llevan demasiado peso. Mira, hay cosas que no te faltan, te sobran. Sobran tus miedos, tus culpas, tus ¿y si hubiera? Sobran las ganas de tener razón todo el tiempo. Sobra esa necesidad de controlar hasta lo que solo Dios puede mover. Yokoi Kenji lo dice con fuerza. Hay gente que no avanza porque tiene las manos ocupadas en lo que ya debería haber soltado. ¿Y tú? ¿Qué llevas cargando que ya te está robando la paz? El verdadero acto de fe no es creer cuando ves, es soltar cuando no entiendes. Porque ahí demuestras confianza. Ahí demuestras que tu fe no depende del resultado, sino del propósito. Piensa en esto, un globo no vuela porque tenga aire, vuela porque se suelta. Y así es el alma. No asciende cuando acumula, sino cuando entrega. Cada vez que sueltas, te acercas un poco más a tu propósito. Pero claro, soltar duele. Duele porque hay amor, hay apego, hay historia. Pero también hay algo más, hay crecimiento. Y a veces el crecimiento llega envuelto en despedida. No todo lo que se va es una pérdida. A veces Dios quita lo que no entiendes para abrir espacio a lo que sí necesitas. El problema es que no confiamos en su calendario. Queremos que todo suceda ya, a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por propósito. Y el propósito tiene su ritmo. Por eso, si hoy estás en un momento donde sientes que algo se está cayendo de tus manos,
No corras detrás de eso. No todo lo que se escapa es un error. Algunas cosas se van porque ya cumplieron su misión en tu historia. Nos obsesiona el control. Queremos tener el mapa, el plan, la garantía. Queremos saber qué pasará mañana, con quién, cómo y cuándo. Pero la vida no se deja controlar. La vida se deja vivir. Yokoi Kenji dice, el que todo lo quiere controlar termina controlado por el miedo. Y es cierto, porque detrás del control no hay fuerza, hay miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a no entender, miedo a que Dios no haga las cosas como tú las harías. El control no es confianza, es desconfianza con maquillaje. Y por eso te cansa tanto. Porque tratas de dirigir lo que solo el Creador puede mover. Intentas ser capitán de un barco que ni siquiera construiste. Te lo digo con amor, pero con verdad, no eres Dios. Y mientras más intentes ocupar su lugar, más vacío te sentirás. Porque el control da una ilusión de seguridad, pero una realidad de ansiedad. Te roba la calma, te quita el sueño, te hace creer que si sueltas todo se derrumba. Pero ¿y si soltar es justamente lo que sostiene todo? Mira, el agua fluye porque no intenta retenerse. El río no se preocupa por el camino, simplemente avanza y por eso llega al mar. El mar no le exige explicación al río, simplemente lo recibe. ¿Y tú? ¿Cuántas veces le has pedido explicaciones a la vida por no seguir tus planes? El problema no es planear, el problema es querer que todo salga exactamente como tú esperas. Y cuando no sucede, te frustras, te culpas, te rompes, pero tal vez lo que no salió bien salió mejor, solo que no lo ves todavía. Hay un punto donde el control deja de ser protección y se convierte en prisión. Cuando lo entiendes, algo se rompe, pero también algo se libera. Empiezas a respirar. Empiezas a decir, ya no quiero controlar, quiero confiar, porque la paz llega en el momento en que dejas de exigir respuestas. La paz no vive en el control, vive en la rendición. Y rendirse no es debilidad, es tener la valentía de aceptar que hay un poder más grande que tú. Tú haces tu parte, sí, te esfuerzas, luchas, das todo, pero llega un punto donde solo queda una cosa por hacer, soltar y confiar. No porque no puedas más, sino porque ya hiciste lo que te correspondía. Recuerda esto, el control te promete seguridad, pero te roba la paz. Y la paz, esa sí vale oro. Porque cuando la mente se rinde y el corazón descansa, Dios toma el timón. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero milagro. Tú dejas de controlar y Dios empieza a actuar. El miedo no se vence ignorándolo. El miedo se vence entendiéndolo. Porque el miedo no vino a destruirte, vino a revelarte algo. Cada vez que sientes miedo, hay una voz adentro diciendo, aquí está el límite de tu zona cómoda. Y justo ahí es donde empieza tu crecimiento. Yokoi Kenji dice, el miedo no te detiene, te define. Porque el miedo es una señal, no una condena. Te está mostrando el área donde todavía no confías del todo, donde tu fe todavía tiembla, donde tu alma todavía quiere tener el control. El problema no es sentir miedo, el problema es dejar que el miedo te paralice, porque cuando el miedo te gobierna, matas los sueños antes de intentarlos. Pero cuando lo enfrentas, el miedo se convierte en combustible. Sí, combustible, porque el miedo canalizado con fe se transforma en energía. Piensa en esto, el mismo fuego que quema también calienta. El mismo miedo que paraliza también impulsa. Depende de cómo lo uses. A veces Dios no quita el miedo, te enseña a caminar con él. Te enseña a hacerlo temblando, pero a hacerlo igual. Porque el valor no es ausencia de miedo. Valor es avanzar a pesar del miedo. Y eso, amigo mío, eso se llama fe en acción. Mira, hay momentos en que la vida te pone frente a un abismo. Y todo en ti grita, no puedo, no quiero, me da miedo. Pero ahí, justo en ese borde, es donde Dios te invita a saltar. No porque quiera verte caer, sino porque quiere verte volar. Y tú no puedes volar si no te atreves a saltar. A veces no es el miedo lo que te detiene, es el recuerdo de una caída pasada. Pero no eres el mismo que cayó. Has aprendido, has crecido, has madurado. Y si Dios te vuelve a poner frente a ese desafío es porque sabe que esta vez sí puedes. No le pidas a Dios una vida sin miedo, pídele una fe más grande que tu miedo, porque el miedo siempre estará ahí, recordándote que eres humano, pero también recordándote que dependes de Él, así que cuando el miedo te visite, no lo eches de tu casa, invítalo a escuchar tu oración. Dile, sí, tengo miedo, pero sigo aquí, sí, tiemblo, pero avanzo, sí, dudo, pero confío. Eso es coraje, eso es fe real.
No la fe de los domingos, sino la fe del lunes, cuando todo duele. La fe del miércoles, cuando nada sale bien. La fe del viernes, cuando nadie te aplaude. El miedo no es tu enemigo, es tu espejo. Te muestra en qué parte de ti todavía no crees. Y cuando aprendes a mirarlo sin huir, el miedo se convierte en tu maestro más fiel. Así que no huyas. Camina con miedo, pero camina. Porque aunque tus piernas tiemblen, si tu fe avanza, Dios se encargará del resto. Todos hablamos de fe hasta que la vida nos la exige. Hasta que el suelo tiembla, el plan se rompe y el corazón no entiende nada. Ahí, justo ahí, se revela si nuestra fe es un discurso o una convicción. Yokoi Kenji dice, la fe verdadera no se mide por los días de luz, sino por las noches de oscuridad. Porque cuando todo va bien, cualquiera cree. Pero cuando todo se cae, cuando Dios guarda silencio, cuando nada tiene lógica, ahí es donde la fe se desnuda. La fe no es una emoción, la fe es una decisión de confiar, incluso cuando no ves el camino. De seguir caminando cuando todo dentro de ti grita detente. De seguir orando cuando parece que el cielo no responde. Mira, hay momentos donde la vida te lleva al desierto, no para castigarte, sino para fortalecerte, porque en el desierto no hay ruido, no hay distracciones, no hay máscaras, solo estás tú y Dios. Y ahí, cuando te quedas sin respuestas, descubres que Él es la respuesta. La fe no te libra del dolor, pero te da propósito en medio del dolor. No evita las lágrimas, pero las convierte en semilla, porque lo que hoy duele, mañana florece. Pero para verlo florecer, necesitas creer. Incluso cuando no hay brote, Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes en Él en medio de lo que no entiendes. Y esa es la parte más difícil, porque nos encanta tener control, razones, lógica. Pero la fe no es lógica, la fe es locura sagrada. Es creer cuando todo grita, ya no hay esperanza. Quizás hoy estás en ese punto donde dices, ya no puedo más, todo me sale mal. Dios, ¿por qué? Y créeme, todos hemos pasado por ahí, incluso los que más predican fe, incluso los que más sonríen. Pero la fe real no dice, Dios, sácame de esto. La fe real dice, Dios, quédate conmigo mientras paso por esto. Porque cuando Él está, hasta en el fuego hay propósito. Y cuando lo entiendes, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La fe no cambia las circunstancias de inmediato, cambia tu perspectiva. Hace que mires el caos y digas, no sé cómo, pero sé que algo bueno saldrá de esto. Y ese sé que algo bueno saldrá es el grito de un alma que ya aprendió a confiar sin entender. Así que si hoy todo parece perder sentido, si nada encaja, si el cielo parece cerrado, no te rindas. Porque la fe no se demuestra cuando todo brilla, sino cuando la oscuridad te prueba y tú eliges seguir creyendo. Porque cuando tú sigues creyendo en medio del caos, Dios sonríe desde el cielo y dice, ahí está mi hijo, no lo entiende, pero confía. El dolor no es un castigo, el dolor es un llamado. Y aunque no lo entiendas hoy, muchas veces el dolor es la única voz que logra despertarte cuando la vida te quiere dormir. Yokoi Kenji dice, el dolor no viene a matarte, viene a mostrarte que sigues vivo, porque solo el que siente está vivo. Y a veces sentir duele, pero ese dolor que tanto rechazas es también el que te forma, te moldea, te purifica. Mira, nadie crece en la comodidad. La comodidad te adormece, te detiene, te hace creer que todo está bien mientras por dentro te apagas. Pero llega un día en que algo duele, algo se rompe. Y tú piensas, ¿por qué me pasa esto? Y Dios te responde en silencio porque era la única manera de despertarte. El dolor no te cambia, te revela. Saca a la luz lo que realmente hay dentro de ti. Ahí descubres quién eres, sin filtros, sin títulos, sin máscaras. Porque en el dolor no hay espacio para fingir. Ahí no vale la sonrisa ensayada ni la fe de apariencia. Ahí solo queda lo verdadero. Y sé que duele. Duele perder, duele soltar, duele esperar. Duele ver cómo algo que amabas se cae a pedazos. Pero, escucha bien, a veces Dios permite que algo se rompa porque ya no podía crecer entero. Hay heridas que no son para morir, son para madurar. Y hay lágrimas que no se derraman por debilidad, sino por liberación. Cada lágrima que cae limpia un poco tu alma. Cada herida que arde abre un espacio nuevo en ti para que entre la luz. Porque cuando todo te duele, aprendes a orar sin palabras. Aprendes a sentir a Dios sin verlo. Aprendes que hay silencios que también son respuestas. El dolor te enseña lo que la comodidad jamás podrá enseñarte. Que tu fuerza no está en ti, sino en Él. Hay dos tipos de personas. Las que el dolor las amarga y las que el dolor las despierta. Tú decides en cuál te conviertes.
Porque el dolor es una puerta. Puedes quedarte llorando frente a ella o puedes cruzarla y descubrir que detrás hay propósito. Dios no desperdicia lágrimas. Él convierte cada herida en lección, cada pérdida en dirección, cada caída en impulso. Así que si hoy estás en medio del dolor, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntale, ¿para qué Dios? Porque cuando entiendes el para qué, el por qué deja de doler tanto. No huyas del dolor. Abrázalo, escúchalo, aprende de él. Porque un corazón que ha pasado por el fuego ya no teme a las llamas. Y tú, después de esto, no serás el mismo. Serás más sabio, más fuerte, más despierto. Todos dicen ten paciencia, pero pocos entienden lo que realmente significa. Paciencia no es cruzarte de brazos. Paciencia no es quedarte quieto mirando el reloj. Paciencia es moverte al ritmo de Dios, no al ritmo de tu ansiedad. Yokoi Kenji dice, la paciencia no es lentitud, es madurez. Porque el que tiene paciencia no es el que no se mueve, es el que sabe cuándo moverse. El impaciente se lanza antes de tiempo y pierde lo que Dios estaba preparando. El paciente espera, pero espera, trabajando, creyendo, construyendo. Paciencia no es pasividad. Paciencia es acción con calma, fe con propósito, movimiento con sabiduría. Es hacer tu parte sin querer hacer la parte de Dios. Y eso cuesta, porque nuestra generación quiere todo ya. Resultados rápidos, respuestas inmediatas, puertas abiertas al instante. Pero Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Mira, la semilla no crece porque la mires todos los días. Crece porque la cuidas y confías en que dentro de la tierra, aunque no veas nada, algo está ocurriendo. Y tú, igual, tu proceso es invisible pero no inútil. Aunque hoy no veas frutos, no significa que no estés creciendo. Paciencia es entender que el silencio de Dios también es parte del proceso, que si no respondes porque te está formando. Que si no llega lo que esperas, es porque te está preparando para sostenerlo cuando llegue. Hay personas que lo tuvieron todo y lo perdieron, no porque Dios no se los quiso dar, sino porque no tenían la madurez para sostener lo que pedían. Y la paciencia es justamente eso, madurar mientras esperas. Paciencia no es aguantar, es aprender. Aprender a soltar la ansiedad, a confiar en el tiempo perfecto, a entender que lo que es tuyo no se pierde, aunque tarde. Porque lo que viene de Dios no se atrasa, se prepara. La impaciencia te hace creer que si no pasa hoy, ya no pasará. Pero la fe te susurra, calma, lo mejor está en camino. Y esa voz solo se escucha cuando aprendes a esperar sin desesperar. Recuerda, el tiempo no mata los sueños, los purifica. El que tiene paciencia no pierde, gana profundidad. Porque cada día de espera fortalece tu carácter, te enseña a vivir sin que el resultado defina tu paz. Así que si hoy estás esperando algo, una respuesta, una oportunidad, una promesa, no lo tomes como pausa. Tómalo como preparación. Dios no te está haciendo esperar para castigarte. Te está haciendo esperar porque sabe que lo que viene requiere una versión más fuerte de ti. Paciencia no es esperar sentado. Paciencia es avanzar confiando, trabajar creyendo, caminar sabiendo que el tiempo de Dios nunca llega tarde. Porque cuando llega, llega perfecto. Muchos quieren olvidar su pasado, borrarlo, enterrarlo, fingir que nunca pasó. Pero déjame decirte algo con el corazón abierto. Lo que se niega te persigue, lo que se acepta te libera. Yokoi Kenji dice, no se trata de olvidar el pasado, se trata de perdonarlo. Porque el pasado no desaparece, pero sí puede transformarse. El pasado no es una cadena, a menos que tú lo sigas arrastrando. Y hay personas que no avanzan, no por falta de fe, sino porque siguen atadas a una historia que no quieren mirar. El pasado no se sana con olvido, se sana con perdón. Y el perdón no es decir, no pasó nada. El perdón es decir, sí pasó, pero ya no me controla. Hay heridas que duelen todavía porque las guardas en silencio. Y lo que no se habla, se pudre por dentro. Por eso hay sonrisas que esconden tormentas y éxitos que tapan vacíos. Pero la verdadera libertad no viene del aplauso, viene del perdón. Perdónate por lo que hiciste cuando no sabías hacerlo mejor. Perdona a quien te hirió sin conciencia. Y también perdona a Dios si alguna vez lo culpaste por lo que no entendiste. No porque Él se haya equivocado, sino porque tú necesitas soltar esa carga. El pasado no cambia, pero tú sí puedes cambiar la forma en que lo miras. Puedes convertirlo en excusa o en escalón. Puedes decir, por eso no puedo, o gracias a eso soy más fuerte. La historia no se borra, se redime. A veces creemos que sanar es olvidar,
pero sanar es recordar sin llorar. Es mirar la herida y ver cicatriz. Es entender que lo que antes dolía ahora enseña. Y no fue justo, no fue fácil, pero fue necesario para que despertaras, maduraras, entendieras tu valor. Porque hay golpes que no vinieron a destruirte, sino a definirte. Dios no te pide que borres tu historia, te pide que la pongas en sus manos. Porque cuando Él toca tu pasado, lo convierte en testimonio. Y lo que antes era vergüenza se convierte en mensaje. Mira, nadie llega a su propósito sin heridas. Todos tenemos un ayer que dolió, pero los que sanan, los que perdonan, los que sueltan, esos caminan livianos, con paz, con propósito. Tu pasado no te hace sucio, te hace humano. Te da profundidad, te da compasión, te da fuerza. Deja de pelear con él y empieza a reconciliarte. Porque lo que un día fue tu dolor, mañana será tu poder. El pasado no se borra, se sana. Muchos quieren olvidar su pasado, borrarlo, enterrarlo, fingir que nunca pasó. Pero déjame decirte algo con el corazón abierto. Lo que se niega te persigue, lo que se acepta te libera. Yokoi Kenji dice, no se trata de olvidar el pasado, se trata de perdonarlo. Porque el pasado no desaparece, pero sí puede transformarse. El pasado no es una cadena, a menos que tú lo sigas arrastrando. Y hay personas que no avanzan, no por falta de fe, sino porque siguen atadas a una historia que no quieren mirar. El pasado no se sana con olvido, se sana con perdón. Y el perdón no es decir no pasó nada. El perdón es decir sí pasó, pero ya no me controla. Hay heridas que duelen todavía porque las guardas en silencio. Y lo que no se habla se pudre por dentro. Por eso hay sonrisas que esconden tormentas y éxitos que tapan vacíos. Pero la verdadera libertad no viene del aplauso, viene del perdón. Perdónate por lo que hiciste cuando no sabías hacerlo mejor. Perdona a quien te hirió sin conciencia. Y también perdona a Dios si alguna vez lo culpaste por lo que no entendiste. No porque Él se haya equivocado, sino porque tú necesitas soltar esa carga. El pasado no cambia, pero tú sí puedes cambiar la forma en que lo miras. Puedes convertirlo en excusa o en escalón. Puedes decir por eso no puedo o gracias a eso soy más fuerte. La historia no se borra, se redime. A veces creemos que sanar es olvidar, pero sanar es recordar sin llorar. Es mirar la herida y ver cicatriz. Es entender que lo que antes dolía ahora enseña. Y no fue justo, no fue fácil, pero fue necesario para que despertaras, maduraras, entendieras tu valor. Porque hay golpes que no vinieron a destruirte, sino a definirte. Dios no te pide que borres tu historia, te pide que la pongas en sus manos, porque cuando Él toca tu pasado lo convierte en testimonio. Y lo que antes era vergüenza se convierte en mensaje. Mira, nadie llega a su propósito sin heridas. Todos tenemos un ayer que dolió, pero los que sanan, los que perdonan, los que sueltan, esos caminan livianos, con paz, con propósito. Tu pasado no te hace sucio, te hace humano, te da profundidad, te da compasión, te da fuerza. Deja de pelear con él y empieza a reconciliarte. Porque lo que un día fue tu dolor, mañana será tu poder. El pasado no se borra, se sana. Y cuando se sana, deja de ser un fantasma para convertirse en una lección. Una lección que te recuerda que todo lo que viviste, Dios lo usó para construir la persona que hoy eres. Hay un momento en la vida en que ya no puedes más. Cuando las fuerzas se acaban, los planes se rompen y las respuestas no llegan. Y ahí, justo ahí, donde ya no sabes qué hacer, Dios susurra, confía. No te dice entiende. No te dice controla, te dice confía. Y confiar no es pasividad. No es rendirse en derrota. Es rendirse en fe. Es mirar el caos y decir, no lo entiendo, pero sé que estás aquí. Yokoi Kenji lo explica con fuerza. La confianza no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentas. Porque cuando confías ya no peleas con el mundo. Ya no discutes con la vida. Ya no exiges que todo sea fácil. Aprendes a fluir. Aprendes a esperar sin desesperarte. Aprendes a caminar sin ver el final del camino, porque sabes quién guía tus pasos. Cuando eliges confiar, algo en ti se calma. No porque todo mejore, sino porque tú cambias. Porque entiendes que la fe no es tener un plan perfecto, es tener un corazón dispuesto a seguir aun cuando el suelo tiembla, dispuesto a creer aun cuando nada parece lógico. La confianza es la verdadera victoria del alma. Porque mientras el mundo celebra logros, Dios celebra corazones que no se rinden. Mientras otros presumen resultados,
Él honra a los que siguieron caminando aunque no veían la salida. Cuando confías, dejas de mendigar amor, aprobación o respuestas, porque sabes quién eres y quién está contigo. Ya no temes perder, porque entiendes que nada real se pierde. Lo que se va porque ya cumplió su propósito. Y lo que viene, vendrá porque está en su tiempo perfecto. Confiar es mirar hacia arriba cuando todos miran hacia abajo. Es seguir sembrando cuando no hay cosecha. Es seguir amando cuando el corazón tiembla. Es decir, Dios, no entiendo tu plan, pero confío en tu corazón. La gente fuerte no es la que nunca duda, es la que sigue caminando a pesar de la duda. La gente de fe no es la que no siente miedo, es la que decide confiar aunque el miedo grite. Y cuando eliges confiar, lo imposible se mueve. El alma se ilumina, la tormenta se aquieta, porque el poder no está en controlar, sino en soltar. No necesitas entender cada paso, solo dar el siguiente. No necesitas ver el final, solo creer que no caminas solo. Y un día, cuando mires atrás, verás que todo tenía sentido, que el dolor era escuela, que la espera era protección y que cada caída fue una invitación a confiar más. Esa es la victoria más grande. Cuando tu alma descansa, cuando tu mente calla, cuando tu corazón se rinde sin miedo. Porque ahí, en ese instante de fe absoluta, no solo cambian tus circunstancias, cambias tú. Y entonces lo entiendes. Nunca se trató de controlarlo todo. Siempre se trató de confiar en aquel que ya lo tenía todo bajo control. ¿Sabes cuál es el problema? Que queremos ser Dios. Queremos entenderlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo. Y en esa carrera, por tener el control, perdemos la paz, perdemos la fe, perdemos la sonrisa. Pero llega un momento, sí, llega en que ya no puedes más y lo intentas y lo vuelves a intentar y nada cambia. Hasta que caes de rodillas y dices, ya no puedo. Y ahí es donde empieza el verdadero milagro. Porque mientras tú dices, ya no puedo, Dios dice, por fin me dejas hacerlo. Yo, silencio breve, ¿sabes qué es madurez espiritual? No es saber muchos versículos. No es tener respuestas para todo. Es aprender a confiar sin entender. A descansar en medio del caos. A creer que incluso lo que duele tiene propósito. Porque sí, el dolor te quebró, la espera te cansó, la pérdida te partió el alma, pero también te acercó a Él. Y eso, amigo, eso vale oro. Yokoi Kenji lo repite con el alma, el problema no es que la vida sea dura, el problema es que olvidamos para qué sirve la dureza. Sirve para hacernos profundos, sirve para enseñarnos a mirar hacia arriba cuando todo falla, sirve para limpiar el corazón y recordar quién tiene el control. Suelta esa culpa. Suelta esa herida, suelta el miedo al futuro, suelta el deseo de entenderlo todo. Porque cuando sueltas, Dios toma el timón y lo que tú tratabas de mantener a flote con tus fuerzas, Él lo eleva con su poder. No estás perdido, no estás solo, no estás acabado. Estás siendo moldeado y cada lágrima que has derramado, Él la ha contado una por una. Así que levántate hoy, no con orgullo, sino con fe. No con control, sino con confianza. Y dile a tu alma, no entiendo lo que pasa, pero confío en el que me guía. Porque cuando eliges confiar, todo cambia. El peso se va, el miedo se calma. Y descubres lo que siempre fue verdad. Dios nunca se fue. Solo estaba esperando que lo dejara ser Dios. Silencio. Y luego, con fuerza, mirando al público. Así que, la próxima vez que la vida te pida rendirte, ríndete, pero no al miedo. Ríndete a la fe, porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Y cuando Él actúa, nada vuelve a ser igual.